señora presidenta. El tema son los fideicomisos del Poder Judicial y todos los discursos se van al desastre, a la tragedia de Acapulco. Obviamente hay motivos políticos. Por lo primero, quiero decir que esos fideicomisos, 13, son ilegales en su origen, que la ley no permitía constituirlos. La ley del presupuesto y responsabilidad hacendaria permite crear fideicomisos públicos cuando el Congreso lo autoriza con una partida presupuestal. Ahí sí, el fideicomiso es una forma de administrar dinero para un determinado fin. Cuando es público, pues será para aplicar alguna tarea, alguna gestión del Estado mexicano. Vamos a ir a la Cámara de Diputados porque sigue la discusión que por qué no se asignaron recursos para el huracán Otis. El presidente ya se ha cansado de decir que hay 61 mil millones de pesos y lo que haga falta para la reconstrucción. Amigos y amigas, hoy ya algunas playas están funcionando y dice el presidente que para diciembre va a estar funcionando todas las playas. Pero los señores de la oposición han agarrado como pretexto hoy este discurso de que el presidente no tiene sensibilidad y que no asignó recursos para los damnificados. Y solo porque están defendiendo los fideicomisos del Poder Judicial. Hay que recordar que Norma Piña se comprometió a entregarlos para Acapulco. Pero, amigos y amigas, fue una estrategia o se les revelaron los jueces corruptos que viven de esos privilegios. Amigos, vamos a ir a esta discusión que se dio en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar cómo un diputado de Morena para en seco las mentiras que sube a decir un diputado de Acción Nacional. Amigos y amigas, primero vamos a escuchar al presidente López Obrador. ¿Qué hay? Porque incluso no solo fue la presidenta de la Corte, luego del oficio de la presidenta de la Corte, hay un acuerdo del Congreso y firman hasta el representante del PAN. Y ahora se rajan, se echan para atrás. Pero a ver si sabes algo. O sea, ¿mande? Sí, pero ya no es uno. Ya, no sé cuántos amparos. Y la señora ni siquiera te pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron o por qué no va a cumplir. De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada, nada. Sí. Pero ¿cómo es posible que este fideicomiso de 15 mil millones, o sea, cómo es posible que tengan tantos privilegios los ministros, que ganen 700,000 pesos mensuales? Ganan más que los ministros del gobierno de Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar a este diputado de Acción Nacional que sube a mentir a tribuna diciendo que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, nunca se comprometió a entregar esos recursos. Amigos y amigas, son unos mentirosos. La secretaria de Gobernación tuvo pláticas con Norma Piña, porque Norma Piña había dicho que
los tres poderes se encargarían de vigilar que esos recursos le llegaran a la gente que lo necesita. Amigos y amigas, hoy se echaron para atrás. Y lo que más molesta es que suben con esa narrativa que la presidenta nunca se comprometió. Hoy defienden los privilegios de la Suprema Corte, los partidos de Acción Nacional, del PRI y del PRD. ¿Y por qué lo defienden? Porque yo lo he dicho muchas veces en los videos, hoy el Poder Judicial se ha convertido en un brazo político de la oposición, porque ampara delincuentes y la mayoría de los delincuentes son de los partidos de la oposición, aparte de los narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco. Amigos y amigas, vamos a ir a la participación de este diputado de Acción Nacional. Compañeras y compañeros, en días pasados fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la inopinada reforma con la que se pretenden cancelar los fideicomisos de prestaciones laborales y proyectos de operación del Poder Judicial de la Federación. Dicha reforma de inmediato dio lugar a la interposición de juicios de amparo y acciones de justicia constitucional por resultar abiertamente contrarios a la Constitución de la República y a los tratados internacionales en materia laboral y de acceso a la justicia. De manera natural, se concedieron las medidas cautelares de suspensión que en cualquier amparo resulten consecuentes para hacer prevalecer los derechos indebidamente incautados por la mayoría autoritaria de esta Cámara y por el jefe del grupo en el poder, el presidente López Obrador. Previamente a lo anterior y resultado de los destrozos y daños causados por el huracán Otis, por cierto agravados por la negligencia inexcusable de López, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, expresó su opinión en relación al apoyo a los damnificados de dicho desastre. Textualmente, la ministra Piña escribió en carta pública lo siguiente: Presidenta, quisiera solicitar por medio de su conducto que la Secretaría dé lectura a los dos primeros párrafos de la carta de la ministra Piña. De lectura la Secretaría a la solicitud del diputado Xavier Azuara de los dos primeros párrafos del comunicado de la ministra Piña. En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto para la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continúe el orador. Como se desprende de esta lectura, la ministra aceptó dialogar sobre los términos para generar los apoyos que se requieren, sin aceptar entregar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, como tramposamente, fiel a su estilo, ha dicho el presidente López Obrador. Nosotros, como miembros del Poder Legislativo, consideramos que la oportunidad para encauzar recursos para los damnificados fue la discusión del presupuesto de la semana pasada. Como el pueblo de México sabe, la mayoría de Morena y sus aliados en esta Cámara se negaron a etiquetar fondos para apoyar a los damnificados o para la reconstrucción de la infraestructura urbana o turística del puerto. Su insensibilidad fue puesta de manifiesto y ahora pretenden engañar al pueblo con un argumento tramposo y alevoso. Pues bien, en la misma tesitura de lo expresado por la ministra Piña, expresamos que si se trata de abrir fideicomisos públicos para apoyar a los damnificados por el huracán Otis, que se haga atendiendo a razones y proporciones. En tal sentido, hay que señalar que el Ejecutivo Federal cuenta con diversos fideicomisos para sus obras inútiles. Dichos fondos a disposición de López Obrador ascienden a 530,000 millones de pesos. En cambio, los fondos correspondientes a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial
suman 15,000 millones de pesos, ni siquiera llegan al 10% de los fondos fiduciarios del gobierno federal. Por lo anterior, consideramos que el reclamo tramposo que hace López a la presidenta de la Corte más bien debería ser aplicado a sus obras y a sus proyectos estériles. Ya en esta tribuna hemos advertido del desastre financiero que implica el paquete económico aprobado de manera irresponsable por la mayoría. Por tal razón, y ante la crisis humanitaria por la que atraviesa casi 1 millón de personas en Acapulco, resulta impostergable que el Ejecutivo haga las correcciones a su propio programa de gastos y deje de hostigar, intimidar, atentar en contra de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Sabemos bien que detrás de este hostigamiento se encuentra un voraz autoritario para limitar libertades y derechos a los mexicanos. Por eso no nos moveremos ni un ápice de nuestra postura en defensa del Poder Judicial y los derechos de los trabajadores. Como se demostró la semana pasada, en el presupuesto existe el margen de maniobra requerido para apoyar en la emergencia por el desastre natural. Es cuestión de voluntad y de prioridades, insistimos, señoras y señores, de Morena y aliados. En sus manos está el apoyar a los damnificados. La semana pasada, ustedes le dieron la espalda a la gente de Guerrero. Hoy, con este debate, insisten en su postura inhumana y cruel. La historia se los recordará por siempre. Es cuanto, diputada. Vamos a ir a la participación del diputado Juan Ramiro Robledo de Morena, donde, amigos y amigas, le da un calladón de boca por la hipocresía con la que suben a decir tantas mentiras estos señores de Acción Nacional y del PRI. Vamos a escuchar al diputado Juan Ramiro Robledo de Morena. Señora presidenta, el tema son los fideicomisos del Poder Judicial y todos los discursos se van al desastre, a la tragedia de Acapulco. Obviamente hay motivos políticos. Por lo primero, quiero decir que esos fideicomisos, 13, son ilegales en su origen, que la ley no permitía constituirlos. La ley del presupuesto y responsabilidad hacendaria permite crear fideicomisos públicos cuando el Congreso lo autoriza con una partida presupuestal. Ahí sí, el fideicomiso es una forma de administrar dinero para un determinado fin. Cuando es público, pues será para aplicar alguna tarea, alguna gestión del Estado mexicano. Nunca el Poder Judicial pidió presupuesto para constituir los fideicomisos. Nunca, ni hace 20, ni hace 15, ni hace 10 años. Esos fideicomisos existen desde hace mucho. Se han estado alimentando con una simulación de los subejercicios o de los remanentes del presupuesto excedido que ha ejercido cada año desde hace muchos, el Poder Judicial. Simulan que son ahorros y que eso les permite retroalimentar sus propios programas. Esto lo prohíbe también el artículo 54, lo dice textualmente en su último párrafo. No se permite simular desvíos o reenvíos hacia ahorros para evitar la devolución del dinero a la tesorería. El 9 lo permite, pero el 54 de la ley del presupuesto dice que todo lo que no se ejerza vía ahorro, vía economía o subejercicio, sea porque no se haya gastado, sea porque se gastó menos o por cualquier razón, debe regresarse a la tesorería. Ahí ha violado el Poder Judicial la ley en su artículo 54. Esto, señora presidenta, yo le rogaría que enviara parte de este discurso y los textos que le voy a dejar a la mesa directiva del Senado para que conteste la acción de inconstitucionalidad que ha interpuesto la oposición allá, porque de verdad no se cometió ningún ilícito cuando en esta Cámara se mandaron a extinguir tales fideicomisos. Por otra parte, fíjense ustedes, esos fideicomisos, solo 6 tienen cobertura de ciertas prestaciones para jueces y magistrados, solo uno muy menor para el resto de los trabajadores del Poder Judicial, pero todos tienen presupuesto duplicado. Miren ustedes, para el ejercicio del año 24, el fideicomiso para pensiones complementarias de mandos superiores, que tiene 832 millones,
En la partida 15301 recibió 181 millones de esta Cámara. El siguiente, para pensiones complementarias de mandos medios y operativos, que tiene 2,000, casi 3,000 millones de pesos, recibió otros 181 millones de pesos del presupuesto. El plan de prestaciones médicas recibió 267 millones de pesos. El manejo de productos de la venta de publicaciones de discos recibió otros 16 millones en el presupuesto del 24. Y así todos hasta sumar los 6,000 y pico de millones de pesos que maneja por una parte la Corte y los 9,000 que maneja por otra parte el Poder Judicial. Está duplicado el dinero. Y la resolución que pronunció esta Cámara para mandar extinguir los fideicomisos tiene un artículo transitorio, compañeros diputadas y diputados, tiene un artículo transitorio que dice que después de cumplir con las obligaciones propias del objeto de cada fideicomiso, si sean asuntos laborales, si sean otro tipo de obligaciones, el remanente sea el que se remita a la tesorería. Ninguna violación a derechos laborales. Esa asociación de jueces y magistrados que está pidiendo amparo, bien lo sabe, y si no lo sabe, debería consultarlo y tomar nota de lo que estamos diciendo. De verdad que los jueces y magistrados que vayan a conocer esos amparos deberían excusarse, son juez y parte, y la Suprema Corte debe tomar nota que no hay un problema de constitucionalidad aquí, sino de legalidad, y que lo que fue ilegal es la constitución de los fideicomisos. Por lo demás, el asunto político que siempre rebota ahora por la tragedia de Acapulco, hay que decir una cosa, permítame un momento, señora presidenta, si hay por ahí un fondo que no se llama Fonden, pero se llama Partida para Atención de Desastres Naturales, cuando menos ese de 18,000 millones de pesos para el año 24. Y hay un pequeño fondo que sigue llamándose Fonden, que también está ahí. Pero además hay un artículo, el 19, fracción 1, y el 37 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que le permite al Ejecutivo hacer disposiciones y ajustes de todas las dependencias y entidades para todo el dinero que se necesite. Esa es otra manera de manejar la cobertura de un desastre que tiene una dimensión no calculada, y además no nomás es Acapulco, es todo lo que pueda sucederse por desgracia en calamidades naturales para el año 24. Dinero con otro esquema para Acapulco sí lo hay. Fideicomisos deben extinguirse y cumplir con lo que resolvió en materia de presupuesto esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente. Gracias.